Hace más de 12 siglos, los incas creían que los dolores de cabeza y otras aflicciones cerebrales eran ocasionadas por un demonio que se hallaba cautivo en el cuerpo del enfermo. Con el fin de liberarlo, los sacerdotes incas hacían perforaciones en el cráneo de la persona, con la convicción de que por estos orificios saldría el espíritu maligno. Posiblemente este tipo de prácticas hoy nos parezcan extremadamente salvajes e inhumanas. Sin embargo, hacen parte del proceso por el que ha transitado el conocimiento sobre el cerebro humano, lo que hoy en día se llama neurociencias. El maravilloso órgano que piensa. El encéfalo es un conjunto de órganos que se encuentra dentro de la cabeza. En él están los centros que dirigen las funciones de todo nuestro cuerpo. También está un órgano clave, el cerebro, núcleo del sistema nervioso. El cerebro humano es el más grande entre todos los de los seres vivos de la Tierra. Pesa cerca de 1,5 kilos y está compuesto por millones de células que se comunican entre sí por medio de sustancias llamadas neurotransmisores. Cada parte del cerebro tiene funciones que debe cumplir en la vida diaria. Unas se encargan de los movimientos de cada parte del cuerpo. Otras analizan los datos recibidos por los ojos, los oídos y la piel. Y otras se encargan de aquello que llamamos pensar. Desde la época neolítica se ha encontrado evidencia de operaciones craneales. En ese entonces se trepanaban cráneos para calmar el dolor, las convulsiones o la locura. En la antigua Grecia, Aristóteles e Hipócrates sostenían que en el corazón residían el pensamiento y el alma. Casi un siglo más tarde, Herófilo concluyó que el cerebro era el centro del sistema nervioso, después de realizar la disección de más de 600 cadáveres. Luego de rastrear los nervios que partían del cerebro a la espina dorsal, los clasificó como voluntarios e involuntarios, y de esta forma comprobó que era esta estructura la que permitía el raciocinio. Ese fue el primer paso de las neurociencias. El estudio de los órganos del encéfalo en cuanto a su forma y características se llama la neuroanatomía. Pero hoy en día la neuroanatomía se estudia de manera muy distinta. La neuroanatomía moderna consiste primordialmente en el estudio con el microscopio de estructuras muy pequeñas que antes no veíamos con los ojos desnudos. Esas estructuras en el cerebro y en el encéfalo en general son sobre todo las pequeñas arterias, las pequeñas venas y los nerviecillos que pasan por muchas partes del sistema nervioso, así como membranas que lo recubren y estructuras del mismo sistema. Las investigaciones sobre el cerebro se desarrollaron tras las pistas de enfermedades que van desde algo tan simple como un dolor de cabeza hasta problemas tan delicados como la meningitis, la encefalitis, el Alzheimer, la hidrocefalia o la epilepsia, entre otras. Entre las enfermedades relativamente frecuentes del cerebro y en general del sistema nervioso se encuentran tumores benignos y malignos, infartos muy similares a los que afectan al corazón, hemorragias y problemas degenerativos, entre los cuales está la enfermedad de Alzheimer. Una de las enfermedades del sistema nervioso que causa más angustia, tanto en la persona que la padece como entre su familia, es la epilepsia. Estamos acostumbrados a pensar que epilepsia es sinónimo de convulsión, la persona que pierde el conocimiento, cae al suelo, hace sacudidas, se pone morado,
posteriormente queda inconsciente un rato, con espuma en la boca, y eso es una expresión de las crisis epilépticas, son las que se llaman crisis convulsivas. Pero hay otras que se llaman crisis epilépticas no convulsivas, que son tal vez más frecuentes que las anteriores, cuyas manifestaciones son muy variadas, y el ejemplo más típico son las ausencias, en la cual la persona pierde el contacto consigo mismo y con el medio ambiente, queda de pronto con la mirada fija, con mínimos movimientos de chupeteo durante algunos segundos y posteriormente cede. Pero existen 4 o 5 drogas nuevas, todas disponibles en Colombia, que nos permiten en aquellos pacientes que no han respondido al tratamiento convencional ofrecerles nuevas alternativas terapéuticas con estos fármacos. Esto permite que el control suba a un 90, a un 92%. Y finalmente existe la alternativa de la cirugía de la epilepsia. Los científicos inventaron las computadoras tomando como modelo las funciones que desempeña el cerebro. Por ello, a veces se les denomina a los computadores cerebros electrónicos o máquinas inteligentes, pues reemplazan de cierta manera algunas operaciones que en un principio estaban reservadas exclusivamente al ser humano. Con su ayuda y un microscopio, los cirujanos entran ahora en sitios del cerebro que parecían vedados y han logrado disminuir los daños a las partes aún sanas durante las intervenciones. A través de las computadoras, hoy es posible navegar por el sistema nervioso. La cirugía de alta precisión nos ha permitido preservar estructuras vitales y vasculares, pudiendo así nosotros llegar a las partes más delicadas del cerebro, al tallo cerebral, a los ganglios basales, estructuras milimétricas que hoy en día se les puede tomar biopsia y que anteriormente eran inabordables. Al hablar de navegación, indiscutiblemente también tenemos que mencionar la neuroendoscopia, que es un aparato por medio del cual se llega a los sistemas ventriculares, que son aquellos que albergan el líquido cefalorraquídeo y que son asiento también de lesiones tumorales y vasculares. También podemos navegar en el árbol arterial del sistema nervioso central mediante milimétricos catéteres que pueden llegar a las más pequeñas arterias, solucionando los problemas que allí se presentan, como los aneurismas, que son dilataciones vasculares, y también algunas de origen congénito, como son las malformaciones arteriovenosas. La radiocirugía en general para el cerebro se inició hace casi 50 años. Sin embargo, la radiocirugía moderna comenzó hace 10 años, gracias a la aplicación de las computadoras a la medicina y a la aparición de equipos capaces de identificar lesiones con suprema precisión, como la escanografía y la resonancia magnética. Con la radiocirugía se tratan enfermedades del sistema nervioso sin necesidad de operar al paciente. Esto significa que no tiene incisión, no hay heridas, no hay hemorragia, no hay anestesia y no padece dolor. Antes de la radiocirugía había una serie de enfermedades del sistema nervioso que por su naturaleza o por su localización en el cerebro era supremamente arriesgado hacerles algún tipo de tratamiento con cirugía, tratamiento quirúrgico. Esos pacientes realmente no tenían sino dos alternativas: o someterse a ese tratamiento quirúrgico con un riesgo supremamente alto de quedar con secuelas, o no hacerse nada con el riesgo de que la enfermedad siguiera su curso natural. La radiocirugía permite tratar ese grupo de pacientes con unos riesgos supremamente bajos, y en muchos de los pacientes se puede lograr no solamente la mejoría, sino la curación de su enfermedad. Existen dos aparatos para hacer radiocirugía de alta precisión: el que utiliza rayos gamma y el X-Knife, o sea, el que utiliza rayos X. La ventaja que tiene el X-Knife es que concentra todos los rayos, los rayos X los concentra en un mismo punto. De esta manera lesiona muchísimo menos o prácticamente nada los tejidos cerebrales normales o adyacentes a la lesión, y lo que sí lesiona es el tejido tumoral o la patología en sí. Mientras que con radioterapia convencional el problema que hay es que entra un rayo de rayos X y lesiona desde el pelo, cuero cabelludo, todas las estructuras hasta llegar a la lesión. La segunda ventaja que tiene la radiocirugía con X-Knife es que por sus mismas características
está empezando a salirse de la cabeza, del cráneo, y este es el momento en el cual muy pronto va a estar disponible el tratamiento con radiocirugía para lesiones en otras partes del cuerpo, llámese la cara, el cuello. Esto está prácticamente ya para lanzar al uso médico general, y de ahí para abajo el desarrollo que se tiene planeado de radiocirugía con X-Knife es que va a ser posible en un futuro no muy lejano hacer radiocirugía en el resto del cuerpo, en el tórax, en el abdomen y en las extremidades. El X-Knife, que se llama el software de este programa, nos da ante todo la posibilidad de que en cada uno de los cortes escanográficos podamos situar la lesión que es dibujada por el neurocirujano y por el radiooncólogo. Una vez que se tiene esta información, entonces nosotros vamos a planear el tratamiento, nosotros los físicos médicos. Esta parte blanca que vemos acá es la lesión. Nosotros tratamos de envolver esa lesión con lo que nosotros llamamos los blancos. Una vez que ya se han definido esos blancos, entonces definimos las arcoterapias que vamos a realizar. Nosotros estamos simulando al paciente. Entonces, al rotar acá la cabeza, vemos cómo entra esa arcoterapia y cómo incide sobre la lesión, que es la zona blanca que nosotros estamos viendo aquí en el computador. Las células del cerebro, o sea las neuronas, no trabajan en forma aislada. Por el contrario, están siempre conectadas unas con otras, formando verdaderas redes neuronales que cumplen funciones muy diversas y complejas con enorme rapidez y gran efectividad. Las neuronas son los elementos básicos del sistema nervioso central, y es mi convicción que para poder entender cómo funciona este sistema debemos caracterizar a nivel físico, a nivel molecular, los elementos que lo forman, es decir, las neuronas y las conexiones entre ellas. Utilizando partes del cerebelo de ratones, la doctora María Isabel Llano busca comprender la forma de comunicación de las neuronas. Identificamos la célula usando microscopios a muy alta resolución y le acercamos unas especies de fibras de vidrio con las cuales podemos medir el potencial de membrana, y este potencial es verdaderamente el modo de conversar que tiene una neurona, es cambiando su potencial eléctrico. Fuera de medir el potencial o controlarlo y medir corrientes, utilizamos unas moléculas que dan luz, moléculas fluorescentes, que son sensibles a estas sustancias como el calcio, que juegan un papel vital en la vida de una neurona. Por medio de técnicas ópticas y de técnicas bastante sofisticadas de tratamiento de imágenes, técnicas de video, podemos medir en espacios muy pequeños, en sitios específicos de la célula, los cambios en concentración del ion calcio. Y es este ion calcio el que juega un papel verdaderamente primordial en el modo como funciona una sinapsis. Sinapsis es el sitio específico donde se conectan dos neuronas entre sí. El estudio del cerebro no se refiere únicamente a la medicina, y en ello coinciden dos colombianos que se han destacado por hacer grandes aportes al estudio del funcionamiento del cerebro. Yo creo que el médico debe estar rodeado de una serie de conocimientos muy importantes que no son solamente de medicina, sino de otras cosas que explican. Por ejemplo, si yo compro un aparato para hacer un electrocardiograma, por ejemplo, muy bien, yo lo enchufo y sé que poner los electrodos aquí. Pero si yo conozco cómo funciona el aparato y las bases del aparato, le saco más jugo. Y si hay alguna imperfección en el aparato, yo sé qué está pasando. Entonces yo creo que el médico debe estar rodeado de ciencias básicas. Para mí las ciencias básicas son primordiales. Yo estudié mucho electricidad, estudié mucho la electrónica, mecánica y matemáticas, y la física. Hakim es conocido a nivel mundial por haber descubierto el síndrome que lleva su nombre y la válvula para tratarlo. Es un cuadro neurológico que es muy parecido a la demencia, muy parecido a la enfermedad de Alzheimer. El paciente presenta 3 síntomas especiales: trastornos de la marcha, no puede caminar, camina con los pies muy abiertos. Después presenta incontinencia, primero de orina y después de lo otro. Y finalmente la memoria.
Entonces es un enfermo de esos, he llevado donde un psiquiatra, pongamos el caso. El psiquiatra pues hace el diagnóstico de que el paciente tiene una demencia. Entonces lo van a estudiar un poco más con una escanografía y una cosa, y encuentran que los ventrículos del cerebro, que son unas cavidades en el centro, están grandes. La válvula que ideó Hakim con su hijo Carlos permite programar la presión del líquido encefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro. La válvula inicialmente se hizo para bajar la presión del líquido, especialmente para los niños hidrocefálicos, cabezones y todo eso. Entonces, si el ventrículo es muy grande, hay que empezar con una válvula de presión muy baja. Entonces nosotros teníamos 3 válvulas de esas, de presiones, la de alta, la media y la baja. Pero con el correr de los tiempos nos dimos cuenta de que eso no se podía tratar así con válvulas de presión fija. Entonces fue cuando diseñamos la válvula programable, en que usted puede obtener presiones de 30 a 200 en etapas de 10 milímetros. ¿Por qué? Que resulta que para poder tratar una hidrocefalia hay que empezar con una presión por debajo de la normal del líquido, para que el ventrículo reduzca su tamaño. Y después, apenas reduce, hay que volverla a subir para estabilizar el ventrículo en ese tamaño, o si no se sigue reduciendo y el paciente presenta otros síntomas. A medida que se aborda el estudio del cerebro desde diferentes ángulos, se encuentran más propiedades del mismo. El cerebro es una microesponja o una esponja a nivel submicroscópico, como son la mayoría de los tejidos. Entonces, el cerebro está en agua y la densidad del líquido que lo rodea, o sea, el líquido cefalorraquídeo, es igual a la del cerebro, tal que el cerebro ni se hunde ni está para arriba, está en un equilibrio, no pesa, está en ingravidez en realidad respecto a eso. Ahora, el cerebro tiene una riqueza en la vascularización como ningún otro órgano, y es el órgano que más consume oxígeno. Cada gramo por minuto consume más oxígeno que cualquiera de los otros elementos. Es por esto que una anoxia o un vaso que se tapa y vuelve y se destapa, si dura más de 8 segundos, ese pedazo del cerebro muere. La neurona no aguanta 8 segundos sin oxígeno. Ahora, el cerebro no es como los otros órganos que son iguales en cada milímetro. Cuando usted coge un pedacito de hígado del lado derecho, otro del lado izquierdo, otro de no sé qué, son iguales. El cerebro está parcelado. Cada milímetro tiene funciones distintas. Ahora, el cerebro es incompresible como materia. No lo puede comprimir, porque la mayoría del cerebro es agua. Y el agua es prácticamente incompresible. Pero el cerebro, como estructura, sí es compresible, porque es una esponja. Es, por ejemplo, el caucho es incompresible, pero una esponja hecha de caucho es compresible. Ustedes han visto, las señoras cogen la esponja, la meten entre agua, hacen así, la sueltan, chupa el agua, donde aquí vuelve. Es compresible, pero ¿cómo se está comprimiendo el caucho? Si eso fuera un pedazo de caucho tal cual, es incompresible. Pero es que, ¿qué es una esponja? Es hecha de un material viscoelástico que lleno de celdas comunicadas entre sí que tienen aire. Y entonces, como estructura, la esponja es compresible. Pero como materia, el caucho es incompresible. El médico neurofisiólogo Rodolfo Ginás considera al cerebro como un espacio mágico. El cerebro es un aparato de predicción. Es un aparato de predicción que predice basado en imágenes internas que hacen del mundo externo. Entonces el cerebro genera imágenes dentro de la cabeza. Estas imágenes son virtuales, porque no tienen que ver con el hecho de que en la cabeza haya montañas, pongamos. En la cabeza no hay montañas, hay imágenes de montañas, o hay imágenes de objetos. Esas imágenes entonces permiten que los animales y nosotros nos movamos con respecto a esos objetos. De modo que es un modo de internalizar lo que está afuera sin meterlo dentro. El doctor Ginás trabaja en Nueva York.
Allí ha concentrado su investigación en conocer cómo la actividad nerviosa se convierte en sensaciones. Para ello utiliza un magnetoencefalógrafo, un aparato que él mismo ideó. La magnetoencefalografía la desarrollamos como una metodología para ver qué pasa en el cerebro humano desde el punto de vista funcional. Entonces es un aparato que ve la función interna del cerebro a través del cráneo, sin tener que remover nada, ni el pelo, ni la piel, ni nada. Entonces es un aparato que simplemente ve la actividad eléctrica del cerebro en 3 dimensiones en tiempo real. Es decir, puede mirar al cerebro a la misma velocidad que el cerebro trabaja. Y por lo tanto da una imagen de lo que está pasando dentro, afuera. Ginás ha dedicado varios lustros de su vida a entender la naturaleza de lo que somos y el funcionamiento del cerebro. Para sus investigaciones ha combinado la biología, la anatomía, la electrónica y la robótica. Por primera vez hemos podido ver cómo es un pensamiento, cómo se produce la imagen interna, pongamos, de una palabra, de un verbo o de un sustantivo, primero. Segundo, hemos encontrado que gente que está en coma, que pensaba que estaba en coma, realmente no está. Es una situación sumamente grave, que tiene grandes problemas desde el punto de vista de ética, desde el punto de vista humano, porque son gentes que están paralizadas y que uno piensa que no piensan o no oyen, pero hemos encontrado con este aparato que realmente están pensando y oyendo, pero no se pueden mover. Tercero, hemos encontrado mucho respecto a en dónde está localizada la epilepsia, en casos de epilepsia que no se puede tratar con drogas. Se ha visto mucho respecto a problemas psiquiátricos, de modo que se empiezan a abrir todo tipo de campos en la psiquiatría y en la neurología, y empezamos a tener una ventana hacia la mente. Si yo soy paciente suya o estoy en esta investigación, usted me coloca el aparato y yo empiezo a pensar, ¿usted puede detectar qué es lo que yo estoy pensando? Afortunadamente no. Imagínense qué problema tan enorme se le crearía a la humanidad si a uno le pudieran leer los pensamientos.